Verso, viejo y naciente, un peregrinaje, 1924, de William Faulkner. A la edad de 16 descubrí a Sim Burnett, o mejor, Sim Burnett me descubrió a mí, saliendo de alguna oscura maleza de mi adolescencia, como un salteador, convirtiéndome en su esclavo. Mi vida mental en aquel periodo estaba tan completa y suavemente cubierta con una superficie de insinceridad, obviamente necesaria para mí en esa época, para mantener intacta mi integridad personal, que no he podido decir hasta este día cuánto me removió, lo profundas que eran las huellas que su pasaje dejó en mi mente. Ahora me parece que no encontré en él nada salvo una flexible vasija para que pudiese poner mis propias vagas formas emocionales sin romperlas. Fue 10 años después cuando encontré en él mucho más que el sonido brillante y amargo, más que el satisfactorio oropel de sangre y muerte y oro y el inevitable mar. Cierto, me introduje en Shelley y en Keats, quien no a esa edad, pero no me conmovieron. No creo que fuese tanto la seguridad en mí mismo, mera complacencia y morbidez juvenil, lo que los contrarrestó y me dejó frío. Entonces no estaba interesado en el verso por el puro verso. Leía y empleaba el verso, en primer lugar, con el propósito de promover varias aventuras en las que estaba metido. En segundo lugar, para completar un gesto juvenil que estaba realizando entonces, el de ser diferente en un pueblo pequeño. Más tarde, al disminuir mi interés en la fornicación, inevitablemente volví al verso, encontrando en ello un homólogo emocional mucho más satisfactorio por dos motivos. Primero, no se requería ningún socio. Segundo, era mucho más simple cerrar un libro y dar un paseo. Con esto no quiero decir que alguna vez encontrase algo sexual en Sim Burnett. No hay sexo en Sim Burnett, el matemático seguro, y erotismo tal como hay erotismo en la forma y en el color y en el movimiento donde quiera que se encuentre, pero no ese sexo torturado de, digamos, de H. Lawrence. Es una costumbre que el tiempo honra el leer a ornar a la novia de uno como acompañamiento a la consumación, como un obligato de cuerda entre los suspiros. Descubrí que el verso no sólo podía usarse para cegar temporalmente el espíritu respecto a las indignas posturas de la carne, sino también para acelerar todo el asunto. Ah, mujeres, con sus hambrientas y arrebatadoras pequeñas almas. Con un hombre se trata, bastante a menudo, del arte para beneficio del arte. Con una mujer siempre se trata del arte para beneficio del artista. Lo que quiera que fuese lo que encontré en Sim Burnett, me satisfizo completamente y llenó mi vida interior. Ahora no puedo comprender cómo pude considerar a los demás con tan pálida complacencia. Seguramente, si a uno le conmueve mínimamente Sim Burnett, inevitablemente encontrará alguna afinidad en los predecesores de Sim Burnett. Quizás suceda que Sim Burnett, al haber tomado su herencia y elaborarla para desesperación de cualquier aspirante a poeta, la ha vulgarizado hasta producirle cosquilleos, tanto al más soso de los paladares como al más refinado, tal como el agua usada puede ser bebida tanto por puercos como por dioses. Por tanto, creo que estuve lo más cerca posible de aproximarme a la poesía con una mente libre de prejuicios. Estaba sometido al proselitismo habitual de una persona más mayor, pero los hilos eran movidos de manera demasiado irregular y aislada como para influir en mi punto de vista. En esa época no tenía opiniones. Las opiniones que posteriormente me formé eran facticias y las descarté. Me acerqué a la poesía sin temor reverencial, como diciendo, ahora veamos qué es lo que tienes. Había usado al verso, ahora dejaría que el verso
me usase a mí si podía. Cuando el coordinado caos de la guerra fue sustituido por el descoordinado caos de la paz, me tomé en serio lo de leer versos. Sin bagaje de ningún tipo, me uní al pelotón que anima con estrépito a los poetas contemporáneos. No siempre podía decir de qué iba todo aquello, pero me dije a mí mismo, este es el canon, creyendo, como tantos, que si uno gritaba lo suficientemente alto para ser oído entre el barullo, y convencía así a otros de que estaba al tanto, sería automáticamente galardonado. Pertenecía a una BPOE emocional. La belleza espiritual y física del sur reside en el hecho de lo mucho que Dios ha hecho por él y lo poco que ha hecho el hombre. Tengo que dar gracias por ello a cualesquiera dioses que haya. Al haber fijado mis raíces en este suelo, salvo mediante la letra impresa, todo contacto con poetas contemporáneos resulta imposible. He pasado esa página para siempre. Leí con gusto a Robinson y a Frost, a Aldington. La leve música de Conrad Aiken aún resuena en mi corazón. Pero más allá de estos, ese periodo nunca debió haber tenido lugar. Ya ni siquiera intento leer a los demás. Fue un chico de Chospiret lo que cerró ese periodo. Encontré un ejemplar de bolsillo en una librería y cuando lo abrí, descubrí allí el secreto tras el que corrían los modernos aullando, como chuchos en un camino helado en un oscuro bosque, dejando, cierto es, una ocasional nota claramente bella, pero chuchos al fin y al cabo. Aquí estaba la razón para haber nacido en el seno de un mundo fantástico, descubrir el esplendor de la fortaleza, la belleza de pertenecer al suelo como un árbol alrededor del que los locos debían aullar, y despojarle de sus aires de desilusión y muerte y desesperación, dejándole desolado, sin amargura, bello en su tristeza. A partir de este punto, el camino resulta obvio. Leí a Shakespeare y a Spencer y a los isabelinos y a Shelley y a Keats. Leí Tú, todavía inviolada novia del sosiego, y encontré un agua tranquila, además de fuerte y potente, sosegada con su propia fuerza, y que deja tan satisfecho como el pan. Esa bella conciencia, tan segura de su propio poder, que no necesita crear la ilusión de la fuerza mediante el frenesí y el movimiento. Tómense las odas a un ruiseñor, a una urga griega, música para oír, etc. Aquí está la belleza espiritual por la que los modernos se esfuerzan en vano con artimañas, y bajo la cual uno todavía sabe que haya entrañas masculinidad. Ocasionalmente veo verso moderno en revistas. En 4 años he encontrado una única causa de interés, una tendencia entre ellos a retornar de nuevo a rimas formales y formas convencionales. También ellos han visto la señal de peligro. Todavía hay esperanza. O en esta época, en esta década, resulta imposible la creación de poesía. ¿Existe en algún lugar entre nosotros un Keats embrionario, alguien que afine su laúd para la belleza del mundo? La vida no es diferente de lo que era cuando Shelley la atravesó como una golondrina, yendo hacia el sur desde el insoportable invierno inglés. Quizá el vivir sea diferente, pero no la vida. El tiempo nos cambia, pero el propio tiempo no cambia. Aquí hay el mismo aire, la misma luz en la que Shelley soñaba con dorados hombres y mujeres inmortales en un mundo plateado y en el que el joven John Keats escribió Endymion, intentando ganar el suficiente dinero como para casarse con Fanny Brown y abrir una botica. No hay nadie entre nosotros que pueda escribir algo hermoso, apasionado y triste en lugar de desmoralizador. Double Dollar, abril de 1925, reproducido en William Faulkner, Early Prose,
and Poetry, Carvel Collins, Boston, 1962. El texto reproducido aquí se basa en el mecanoscrito de Fowler, fechado el 24 de octubre y publicado en Mississippi Poems by William Fowler, Oxford, Mississippi, 1979.